Nueva York es una ciudad majestuosa famosa por sus rascacielos. Pero ¿sabías que esta enorme metrópolis es más que una ciudad ruidosa, dinámica y vibrante de oportunidades? Es una ciudad de misterios y secretos, con todo un mundo subterráneo escondido debajo. Para verlo todo bien, hagamos un recorrido por el subsuelo de Nueva York. Verás millones de cables y cientos de miles de cables. Verás el sistema de alcantarillado y el sistema de suministro de agua, cada uno de ellos 3 veces la longitud del río Hudson. Pero hay mucho más. ¿Qué pasadizos secretos hay? ¿Y quién vive en este submundo? Bajo Nueva York se esconde una vasta infraestructura y maravillas arqueológicas. Comenzaremos nuestro recorrido detrás de escena con las capas más cercanas a la superficie. Coge tus linternas. Estamos a punto de embarcarnos en un fascinante viaje llamado ¿Qué hay debajo de Nueva York? No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para asegurarte de que no te pierdas nuestros nuevos videos. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. De hecho, también hay una ciudad entera debajo de las calles de Nueva York, pero la mayoría de los habitantes de la ciudad alta no piensan en ello hasta que sucede algo extraordinario. Vamos a cortar a través de este pastel interminable de capas tan profundo como el edificio Chrysler y explorarlo centímetro a centímetro. En la parte superior hay una capa de asfalto de 8 centímetros, 3 pulgadas, seguida de casi 25 pulgadas de hormigón rugoso. Debajo de eso se encuentra la capa de tierra. A través de otros 2.5 a 8 pulgadas hay cables, teléfono y electricidad, alumbrado público y alarmas contra incendios, así como televisión por cable. Más abajo, a unos 30 centímetros, aproximadamente un pie, se pueden encontrar tuberías de gas aún más profundas. A una profundidad de 1.2 metros, aproximadamente 4 pies, corre el suministro de agua. Aquí, echemos un vistazo más de cerca a una de las fuentes de agua. A principios del siglo XIX, Nueva York dependía del agua de pozo que rápidamente se contaminó. La isla de Manhattan tenía las fuentes más limitadas de agua potable y parte de ella tenía que ser transportada desde Brooklyn en barco. El problema se resolvió con la construcción de un largo acueducto subterráneo, una tubería de agua diseñada para abastecer de agua a zonas densamente pobladas. El antiguo acueducto de Croton, de 66 metros de largo, es ahora el túnel abandonado más largo de Nueva York, construido entre 1837 y 1842. El antiguo acueducto de Croton es un túnel revestido de ladrillos que comienza en la presa de Croton, a 41 millas al norte de la ciudad de Nueva York. Descendía hacia la ciudad a través del Bronx y hacia Manhattan, donde terminaba en un embalse ubicado entre las calles 42 y 40, desde la Quinta a la Sexta Avenida. Sin embargo, como la demanda de agua aumentó, se decidió construir un nuevo acueducto. El nuevo acueducto de Croton originalmente complementaba al antiguo acueducto de Croton y se construyó aproximadamente en paralelo a él. Se inauguró en 1890, mientras que el antiguo permaneció en servicio hasta 1955. Hoy en día, el extremo norte del antiguo acueducto suministra agua a Ocine, mientras que una gran sección que atraviesa el Bronx está completamente abandonada. Y la sección sellada de Manhattan, hasta donde saben los entusiastas locales, no ha sido inspeccionada desde 2008. Volvamos de nuestro recorrido por los acueductos a otras capas del subsuelo de Nueva York. A las tuberías de agua le siguen las tuberías de vapor ubicadas a 8 metros, 6 pies de profundidad. Curiosamente, estas tuberías están cubiertas con asbesto dañino, un material ampliamente utilizado en el siglo XX para la construcción, incluido el aislamiento de tuberías. Sin embargo, más tarde se descubrió que el asbesto plantea importantes riesgos para la salud, ya que causa enfermedades respiratorias e incluso cáncer. Como resultado, el uso de asbesto para el aislamiento se ha eliminado gradualmente. Pero de los 103 kilómetros de líneas de vapor que cruzan la calle 96 en Manhattan, aproximadamente el 90% todavía están recubiertas de la fibra cancerígena. Otra preocupación es que reemplazarlas todas a la vez podría liberar aún más asbesto al aire. Por lo tanto, las tuberías de asbesto actualmente se reemplazan solo después de accidentes o como parte del mantenimiento. Debajo de la ciudad de Nueva York no solo hay una red física, sino también un peligro latente para la salud de sus habitantes. Y más abajo hay una estructura aún más inesperada. También son tuberías, pero tienen un aspecto un tanto extraño.
Ni agua ni aguas residuales fluyen por ellas, ni se utilizan para cables. ¿Para qué sirven? La respuesta sorprenderá a muchos. En su día se utilizaban para el servicio de correo. Ahora, centrémonos en ellas. Se trata de un macho neumático que también se encuentra a tan solo 1.8 metros bajo tierra. ¿Es la primera vez que oyes hablar de él? No obstante, funcionó durante bastante tiempo, y no en cualquier parte, sino cerca de Nueva York. El correo neumático surgió como parte integral de la infraestructura urbana a mediados del siglo XX en Londres, luego en Manchester y otras ciudades británicas, seguido por París en los Estados Unidos. Apareció por primera vez en Filadelfia en 1893 y luego llegó a Nueva York en 1897. ¿Qué aspecto tenía? Imagina 43 tuberías enterradas a 1.2 metros de profundidad. El sistema de correo se distribuía a 1.8 metros de altura, de 4 a 6 pies por debajo de las calles de la ciudad, conectando 23 oficinas de correos. Los contenedores de cápsulas con cartas, es decir, cilindros de acero de 11 kilos de peso cada uno y 53 o 61 centímetros de largo, pasaban a través de ellos a una velocidad de 56. Su diámetro era de 20 u 8 pulgadas, respectivamente. El compresor bombeaba aire a través del tubo, que empujaba las cápsulas hasta su destino. En el exterior estaban marcadas con su destino final, pero todas tenían que salir en cada estación a lo largo del camino. Si la cápsula estaba destinada a otra estación, se enviaba de vuelta al tubo para continuar su viaje. Cada cápsula podía contener hasta 600 cartas. En su apogeo, el sistema entregó 95,000 cartas al día, lo que representa el 30% de todo el correo de la ciudad. ¿Cuáles eran los beneficios? El correo llegaba a cualquier hora y en cualquier condición meteorológica, independientemente del tráfico habitual. Parecía tan prometedor que incluso hubo sueños de equipar alguna vez cada apartamento con un correo neumático. A finales del siglo XIX y principios del XX, incluso hubo propuestas para extender tuberías de correo neumáticas a través del Atlántico, conectando América y Europa. Los operadores de los sistemas eran conocidos como coheteros. Un veterano del servicio postal recuerda que los contenedores salían de las tuberías aproximadamente una vez por minuto y estaban ligeramente calientes y lubricados, pero vale la pena señalar que no todas las cartas se enviaban de esta manera. En primer lugar, los corresponsales de primera clase viajaban bajo tierra. Las cartas regulares se enviaban a la antigua usanza en carros tirados por caballos. Por cierto, el sistema no fue creado por las autoridades gubernamentales, sino por empresas privadas a las que la ciudad pagaba un alquiler. Instalar tuberías de correo neumáticas no fue una tarea fácil, ya que las tuberías de alcantarillado y gas existentes limitaban el tamaño y, por lo tanto, el volumen y el tipo de correo que se podía transportar bajo tierra. El nivel de las aguas subterráneas planteó otro desafío. La oficina de correos Milagrosa cesó sus operaciones en 1953, pero no por las razones que se podrían esperar. En primer lugar, el costo de alquiler de las tuberías resultó ser exorbitante. En segundo lugar, aparecieron los coches y pronto dejaron de ser una curiosidad. Al mismo tiempo, aunque los coches eran generalmente más lentos que las cápsulas, podían transportar más cartas y su funcionamiento era más barato. En tercer lugar, cualquier traslado de una oficina de correos implicaba que había que abrir la acera y reinstalar las tuberías. ¿Te gustaría enviar una carta de esta forma? Debes admitir que es como mínimo inusual. Comparte tu opinión en los comentarios. Ahora profundicemos más. A continuación se encuentran los túneles más inusuales, que según diversas fuentes se encontraban a entre 1.5 y 6 metros bajo tierra. En el siglo XIX, la parte occidental de Manhattan, alrededor de la calle 35, era conocida por sus mataderos. A medida que la población de la ciudad crecía y los coches se volvían cada vez más frecuentes, el movimiento de ganado por las calles comenzó a causar importantes problemas de tráfico. Según la leyenda, la gente resolvió este problema construyendo túneles subterráneos para el ganado bajo la avenida 12, hoy conocida como la autopista del lado oeste y la calle 34. Sin embargo, la ubicación exacta y los materiales de construcción de estos túneles han sido durante mucho tiempo un tema de debate y especulación. En 2004, un informe arqueológico arrojó luz sobre los legendarios túneles de ganado en las calles 34 y 38 utilizados por los mataderos del lado oeste. Un documento oficial de 1932 confirmó la existencia de un paso de ganado de 61 metros de largo. A continuación, exploraremos otro túnel que sin duda existe. Sin duda, se encuentra a solo 5 metros, 17 pies bajo tierra. Primero, profundicemos en el contexto histórico. Es bien sabido que el primer sistema de metro del mundo se inauguró en Londres en 1863. ¿Pero sabía que Nueva York podría tener un reclamo legítimo para este título? La Asociación de Ferrocarriles Históricos de Brooklyn afirma
afirma que el primer túnel ferroviario subterráneo del mundo se construyó en 1844, extendiéndose debajo de Atlantic Avenue desde Ballroom Place hasta Columbia Street. En un principio, no se trataba de una construcción subterránea. La vía férrea se estableció inicialmente como un paso abierto y se puso en funcionamiento. El 3 de diciembre de 1844, 5 años después de su inauguración, se añadió un techo al paso, convirtiéndolo en un túnel. Pero el túnel siguió cautivando las mentes de los neoyorquinos. Se rumoreaba que entre sus paredes se refugiaban contrabandistas de la época de la Prohibición, espías de la Segunda Guerra Mundial, gánsteres y ratas de agua gigantes. El túnel quedó envuelto en fascinantes leyendas. Todo cambió en 1980, cuando Bob Diamond, un estudiante de ingeniería de 20 años apasionado por los trenes, descubrió una alcantarilla en la avenida Atlantic y la calle Court. Se aventuró a arrastrarse 21 metros bajo tierra por una sección enterrada del túnel, de menos de 0.6 metros y menos de 2 pies de altura, y encontró un muro que cubría la parte principal del túnel. Luego, con la ayuda de un equipo de ingenieros de la Brooklyn Union Gas Company, rompió una enorme partición de hormigón. Así, el túnel encontró una segunda vida. El descubrimiento fue seguido por 8 meses de investigación persistente y de búsqueda en los registros de la ciudad. Pero más que el túnel, a Diamond le interesaba una locomotora de vapor abandonada de la década de 1830, que creía que estaba sellada detrás de la pared del fondo. Los funcionarios de la ciudad reaccionaron positivamente a su idea de establecer un museo dentro del túnel. En 1982, Diamond comenzó a guiar visitas públicas al túnel y fundó la Asociación del Ferrocarril Histórico de Brooklyn ese mismo año. En el siglo XXI, el área sobre el túnel había cambiado significativamente desde que Diamond hizo su descubrimiento, y fue impactante cuando los funcionarios de la ciudad cerraron su negocio en 2010 debido a problemas de seguridad. La decepción de Diamond es fácil de entender, principalmente porque la popularidad de la visita al túnel no ha hecho más que aumentar en 30 años. Cientos de visitantes curiosos pasaron por la boca de acceso en medio de Atlantic Avenue. Cada semana, las películas en las azoteas presentaban proyecciones en el túnel, lo que dio inicio a series como Trapped in the Tunnel y Tunnel of Love. National Geographic planeó hacer un documental sobre este lugar. La investigación dentro del túnel sugirió que un gran objeto de metal, posiblemente la locomotora de la que se rumorea, podría estar detrás de la pared del fondo. Sin embargo, este creciente interés resultó en la suspensión de las visitas guiadas tras las recomendaciones del Departamento de Bomberos y la ciudad de Nueva York de prohibir el ingreso de diamantes al túnel. Sin embargo, durante mucho tiempo el hombre no perdió la esperanza de volver a entrar algún día. Hoy, su entrada desde Atlantic Avenue permanece sellada. En 2014, los propietarios del restaurante Chesmoy en 135 Atlantic descubrieron el exterior del túnel detrás de la pared del sótano durante las renovaciones, y después de un buen golpe con un mazo, este espacio se convirtió en parte del bar Le Boudoir. Intrigó a los clientes con esta parte de la historia de Brooklyn, un homenaje apropiado considerando que se rumoreaba que los productores ilegales de whisky estaban en lo alto del túnel. Por cierto, hablando de actividades ilegales, un poco más abajo, a tan solo 6 metros bajo tierra, hay túneles donde ocurrieron verdaderas masacres sangrientas. La calle Dodger en el Chinatown de Nueva York es una pequeña calle histórica que se extiende a lo largo de solo 60 metros. Hoy en día, es el hogar de algunas de las tiendas y restaurantes favoritos de Nueva York. La calle era conocida antiguamente como el ángulo sangriento debido a su historia violenta en el siglo XIX. El hecho es que la curvilínea calle Dodger permitió a los bandidos acercarse sigilosamente unos a otros sin ser notados. Una vez completado su sangriento negocio, los criminales presumiblemente huyeron hacia la red de túneles bajo Chinatown. Echemos un vistazo a uno de ellos como referencia. Localice el bar Apotheki. La entrada al túnel está al lado. Conduce a Chatham Square. Ahora viajemos en el tiempo hasta 1909 dentro de este túnel. Mire, el actor Ah-hoon está siendo escoltado desde el teatro chino que solía estar en el 57 de la calle Dodger. En sus discursos se ha burlado repetidamente de una banda rival. Entendiendo que sus días estaban contados, logró atravesar el túnel hasta su apartamento, pero recibió un disparo de noche en el rellano. De hecho, este bloque fue sacudido en su día por la Guerra de Tonga, el feroz conflicto entre facciones chinas en Chinatown. Algunos autores creen que la violencia finalmente disminuyó debido a la Gran Depresión, la crisis económica de 1922 a 1929. Sin embargo, se rumorea que esa esquina sangrienta fue testigo de más muertes violentas que cualquier otra intersección en Estados Unidos. ¿Ya estás asustado? Cambiemos nuestro enfoque del túnel a un barco. Y no vamos a la superficie. Ten la seguridad de que aquí
aquí no hay riesgo de marearse. Este barco fue descubierto bajo tierra a 6 o 9 metros, de 20 a 30 pies por debajo de la superficie. En 2010 se hizo un descubrimiento sorprendente en el Bajo Manhattan, Nueva York. En las profundidades del sitio del World Trade Center, los arqueólogos desenterraron los restos de un barco de madera. ¿Qué estaba haciendo allí? Sigue mirando y descúbrelo. Según una nueva investigación, el barco se construyó con madera extraída de bosques antiguos en el sureste de Pensilvania, alrededor de 1773. Sorprendentemente, el Independence Hall y otros edificios de la era revolucionaria en Filadelfia se construyeron con madera extraída en la misma época y en la misma zona, según Edward Cook, un investigador de anillos de árboles en la Universidad de Columbia en Nueva York. El barco, un velero conocido como Balandra, probablemente se construyó en un pequeño astillero de Filadelfia poco después de que se extrajera la madera. Se cree que después de estar en uso durante unos 20 años, el barco viajó al Bajo Manhattan, donde se hundió intencional o accidentalmente. Terminó enterrado bajo escombros y otros materiales utilizados para expandir la costa de Manhattan. ¿Cómo descubrieron los científicos la fecha de construcción del barco? Cook y su equipo analizaron los anillos de crecimiento de las tablas de roble blanco utilizadas en la estructura del barco. El anillo más reciente que se formó en el año en que se taló la madera data de 1773, el mismo año en que los bostonianos celebraron su famosa fiesta del té. Cook y sus colegas sugirieron que el barco se construyó en un pequeño astillero de Filadelfia, ya que la madera tenía la misma secuencia de anillos de crecimiento. Los grandes astilleros obtenían madera de diferentes lugares con diferentes condiciones de crecimiento, lo que daba como resultado patrones de anillos menos uniformes. La zona del Bajo Manhattan donde se encontró el barco fue rellenada durante la década de 1790, por lo que es probable que no sirviera a su propietario más de 10 o 20 años. También se cree que la madera podría haber estado infectada con gusanos de barco, lo que acortó su vida útil. ¿Podemos encontrar todavía el barco en el mismo lugar? No, porque fue llevado al Laboratorio de Conservación Arqueológica de Maryland. Tal vez algún día el velero acabe en un museo de Nueva York, pero por ahora dejemos el Manhattan subterráneo por un tiempo y trasladémonos a Brooklyn, donde nos adentraremos aún más para descubrir un verdadero reino del queso. Seguro que asocias el Nueva York subterráneo con cualquier cosa menos queso, pero las cosas son más interesantes de lo que crees. Durante muchos años, miles de kilos de delicioso queso maduraron justo debajo de Brooklyn. En 1849 se inauguró una cervecería en la intersección de Bergen Street y Franklin Avenue. En 1866, los propietarios construyeron una nevera y un túnel que la conectaba con la cervecería. Aunque este lugar tiene toda una red de túneles, hasta mayo de 2022, este edificio de la cervecería albergaba a Crown Finish Caves, una empresa de maduración de quesos. Utilizaban estos espacios subterráneos para madurar sus fragantes productos lácteos. Así que dejemos este lugar por ahora y volvamos a Manhattan, donde nos esperan los túneles de la Universidad de Columbia. A una profundidad de 15 metros, son anteriores al propio campus. Antes de la Universidad de Columbia, entre las calles 116 y 120 Oeste, estaba el manicomio Bloomingdale, una de las primeras instituciones de salud mental del país. Se dice que el sistema de túneles que había debajo era utilizado por el personal para trasladar a los pacientes entre edificios. Cuando la Universidad de Columbia adquirió la propiedad en la década de 1890, demolió la mayor parte del manicomio, excepto la oficina administrativa y los túneles. A medida que la universidad se expandió a lo largo de los años, también lo hicieron los túneles, que se reutilizaron para proporcionar calefacción y refrigeración a los nuevos edificios. A principios del siglo XX, estos túneles conectaban casi todo el campus y se convirtieron en pasadizos populares durante el proyecto Manhattan, es decir, el programa estadounidense para desarrollar nuevas armas nucleares. Entre 1942 y 1946, los túneles fueron utilizados por los científicos de Columbia para transportar materiales radiactivos entre edificios. Desde entonces se ha vuelto popular entre los exploradores urbanos. ¿Recuerdas cuando dijimos que el primer metro se construyó en realidad en 1844 bajo Atlantic Avenue? El segundo sistema de transporte público subterráneo fue diseñado en 1870 por el inventor, editor y abogado Alfred Ely Beach. Lo llamó Beach. El túnel de tránsito neumático Beach construyó otro prototipo de metro. Le llevó 58 días y $350,000 de su propio bolsillo, unos 6.2 millones de dólares actuales, construir el túnel. Los primeros pasajeros fueron personas lo suficientemente valientes como para viajar por esta ruta inusual y lo suficientemente ricas como para pagar $0.25, que es 5 veces más de lo que
costaría el futuro metro. El prototipo de Beach fue un éxito y demostró que el transporte subterráneo no solo era posible, sino que podía ser popular. El inventor perdió su financiación durante la recesión de 1873 y su tubo fue sellado y olvidado hasta 1912. Luego fue desenterrado accidentalmente por trabajadores que construían la línea R. El túnel y el vagón fueron destruidos. Mientras tanto, la gente siguió confiando en los trenes y se encontraron los métodos de construcción de ferrocarriles más sofisticados. El primer ferrocarril elevado se inauguró en Nueva York en 1868. El día de su inauguración, 150,000 personas pasaron por la antigua estación del ayuntamiento, que daba cabida a 5 trenes de coches. El Museo del Tránsito de Nueva York la nombró posteriormente la joya de la corona. Diseñada por los reconocidos arquitectos Heinz y Lafarge, la estación presentaba luminarias de latón, candelabros de hierro forjado y 3 tragaluces adornados con azulejos de guastavino, lo que la diferenciaba de otras estaciones. En el primer viaje, un grupo de dignatarios encabezados por el alcalde George McClellan recorrió 14.6 por 28 estaciones. Los billetes se vendían en taquilla por 5 centavos, una tarifa que se mantuvo sin cambios hasta 1948, cuando se aumentó a $0.10. Sin embargo, el primer viaje fue demasiado para algunas personas. Compraron billetes, pero nunca intentaron subir al tren. Simplemente se quedaron de pie en el andén y se maravillaron ante el milagro de la ingeniería moderna. Sin embargo, la estación no estaba exenta de problemas. Las condiciones de hacinamiento y los espacios abarrotados pronto atrajeron a los delincuentes. De hecho, la estación no había estado abierta ni 15 minutos antes. Ya habían robado a alguien. A pesar de estos desafíos, los beneficios superaron con creces los inconvenientes, ya que 1 millón de pasajeros utilizaron la estación solo en su primera semana. Con el tiempo, a medida que la cercana estación Brooklyn Bridge Express se hizo más popular, el tráfico de pasajeros en la estación City Hall comenzó a disminuir. En el último año de funcionamiento, solo 600 personas al día pasaban bajo los arcos ricamente decorados de la estación. La estación se cerró definitivamente en 1945, pero todavía se considera una parte activa del sistema de metro. El tren número 6 da una vuelta por aquí aproximadamente una vez cada 8 minutos. Hay 472 estaciones de metro en Nueva York. Los túneles varían en profundidad, pero normalmente están entre 9 y 36 metros, de 30 a 120 pies por debajo del nivel de la calle, y la estación más profunda de Nueva York, 191st First Street, está a 53 metros bajo tierra. ¿Hay algo más profundo que esto? De hecho lo hay. Por ejemplo, las tuberías de alcantarillado se encuentran normalmente a profundidades de varias decenas de centímetros o decenas de pulgadas, como se ve a lo largo de la línea de la avenida Lexington, hasta 18 pisos más abajo, como en la avenida San Nicolás. Más abajo, en los confines más remotos del subsuelo, a profundidades de 60 a 243 metros, de 200 a 800 pies, se encuentran 3 túneles de agua críticos. Estos túneles son parte integral del sistema de suministro de agua de Nueva York, uno de los más grandes y complejos del mundo. El túnel número 1, inaugurado en 1917, es el más antiguo de los 3 y se extiende por más de 112 kilómetros. Durante muchas décadas, fue el principal suministro de agua de la ciudad. Fluye desde los embalses del norte del estado a través del Bronx, Manhattan y Queens, asegurando un suministro de agua constante. El túnel número 2, construido en 1936, sirve como una línea adicional al túnel número 1. Se extiende aproximadamente 97 pasos bajo el Bronx, Queens, Brooklyn y Staten Island. El túnel aumenta la fiabilidad del sistema de suministro de agua y ofrece un respaldo durante las reparaciones o emergencias en el túnel número 1. Pero el más ambicioso es el túnel número 3, el proyecto de construcción de capital más grande en la historia de Nueva York. Una vez completado, superará los 97 kilómetros de longitud. El proyecto 3 está diseñado para proporcionar a la ciudad un tercer enlace crítico para el suministro de agua de la ciudad, lo que permitirá por primera vez el cierre y mantenimiento de los túneles 1 y 2. La construcción comenzó en 1970, pero algunas partes del túnel han estado en funcionamiento desde 1998 y 2013. Las secciones restantes se completarán en 2032. Esto significa que
que la construcción del túnel habrá durado más de 50 años, ahora es el momento de acercarnos a la superficie. Hay algunos sitios legendarios más que debemos explorar. Nuestro viaje nos llevará a través de edificios y parques populares en Nueva York, o, más precisamente, lo que se encuentra debajo de ellos. Primero en nuestra lista están las catacumbas de la Basílica de la antigua Catedral de San Patricio. Fue en esta basílica donde Francis Ford Coppola filmó la escena del bautismo en El Padrino. Subamos las escaleras para ver dónde comienzan las catacumbas. Estas son las únicas catacumbas católicas en Manhattan y también sirven como un cementerio subterráneo completo. A diferencia de las antiguas catacumbas de París y Roma, aquí no encontrarás huesos dispersos. En cambio, mientras caminas por el pasillo de 37 metros y 120 pies de largo de la cripta, poco iluminado, aprenderás sobre las personas famosas enterradas aquí. Las paredes aquí fueron revestidas por el ingeniero y constructor Rafael Guastavino, famoso por su trabajo en la Grand Central Station. También hay lámparas originales de Thomas Edison. Sorprendentemente, estas catacumbas siguen activas en el siglo XXI, ofreciendo nichos de cremación a la venta. Hasta la fecha, se han llenado más de 350 nichos y se están construyendo cientos más y se venden por orden de llegada. El precio de emisión es de $10,000 a $15,000. Después de explorar este impresionante lugar, es hora de que pasemos al acertadamente llamado Freedom Tunnel. Ubicado debajo del parque Riverside, ha sido durante mucho tiempo una parte integral de Nueva York. Este túnel es propiedad de la Amtrak Railroad Company. Su entrada está a tan solo 5 minutos a pie desde la calle 125, terminando en una barrera tipo valla. El túnel se extiende aproximadamente 4.2 desde la calle 72 hasta la 124, pero no recomendamos intentar entrar porque, como dijimos antes, es propiedad privada. El túnel fue construido en la década de 1930 por Robert Moses. A lo largo de 50 años, fue cerrado y reabierto varias veces para dar servicio a trenes de mercancías. En 1980 se cerró por completo. No se utilizó para su propósito previsto durante 11 años. Durante este tiempo, el túnel se convirtió en una verdadera galería de arte. El hecho es que era el favorito de los artistas del graffiti. En los años 1980 y 1990, había una ciudad de tiendas de campaña en el extremo sur del túnel con electricidad ilegal y cientos, tal vez miles de residentes. Se les conocía como gente topo y vivían en un túnel tratando de evitar las calles plagadas de delincuencia de Nueva York de los años 1980. Algunos dicen que la ciudad y la policía les permitieron estar allí, creyendo que era más seguro que vagar por las calles. El nombre del túnel está en parte relacionado con estas personas. Después de todo, buscaban refugio y la libertad de vivir sin alquiler ni supervisión de las fuerzas del orden. En 1991, el túnel se volvió a abrir a los trenes cuando Amtrak lo compró, lo que provocó un desalojo masivo. El barrio pobre fue demolido con excavadoras y las personas sin hogar se vieron obligadas a abandonar la zona. Sin embargo, los artistas del graffiti y los exploradores urbanos siguieron visitando el túnel en los 2000 años siguientes. En ocasiones, el departamento de policía de Amtrak los atrapaba y los expulsaba. A finales de 2009, la empresa inició un proyecto para volver a pintar el túnel, con el objetivo de restaurar su aspecto original. Como resultado, desaparecieron muchos frescos, incluido el central dedicado a los antiguos habitantes del túnel. Por alguna razón, el trabajo no se completó y hoy las paredes recién pintadas están nuevamente adornadas con nuevas capas de graffiti. Eche un último vistazo a estas obras de arte antes de pasar al siguiente destino misterioso. La vía 61 es una vía de almacenamiento adyacente a una plataforma de tren privada en el Metro North Railroad en Manhattan. La plataforma es parte del complejo Grand Central Station y está ubicada debajo del moderno y lujoso Hotel Waldorf Astoria. Las vías 61 y 63 en Grand Central Terminal se construyeron originalmente para transportar mercancías y sirvieron como muelles de carga para la planta de energía a vapor en la calle 49. Cuando el Hotel Waldorf Astoria adquirió el terreno sobre estas vías en 1929, también tomó posesión de la vía de abajo. La anticuada planta de energía a vapor fue demolida junto con otros edificios en el sitio. Ese mismo año, el New York Times informó que debajo del hotel habría una entrada de ferrocarril privada para los huéspedes con vagones de tren privados. La primera persona en utilizar esta estación privada fue el general John Pershing. En 1938, según el New York Times, llegó en un vagón de tren especial que fue dirigido a una rampa debajo del hotel. Desde allí, Pershing accedió a un ascensor que conducía al hotel. El ejemplo del general Pershing nos muestra que los huéspedes del hotel utilizaban la ruta secreta para entrar en el hotel sin ser detectados, pero la vía
Victoria 61 se asocia más a menudo con el presidente Roosevelt, que la utilizó en 1944. El informe de ese día afirmaba que el presidente salía del hotel por la misma ruta por la que había entrado, es decir, a través del ascensor del lado este de la avenida Lexington. Un mito popular sugiere que el vagón privado de Roosevelt ha estado abandonado en las vías desde 1945. El mito sobre el carruaje presidencial abandonado fue desacreditado. Resultó ser simplemente un depósito de equipaje, y colocar la limusina Pierce Arrow en él habría sido un desafío. Todos los presidentes desde Herbert Hoover se han alojado en la suite presidencial del Waldorf Astoria. Por lo tanto, es bastante plausible que utilizaran una entrada secreta. Según un artículo del New York Post, esta ruta fue utilizada por el secretario de Estado del Servicio Secreto del presidente George W. Bush, Colin Powell, y la asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice. Y en 1965, la pista 61 volvió a ser noticia cuando el artista estadounidense y estrella del arte contemporáneo Andy Warhol organizó una fiesta allí. Hoy en día ya no se utiliza. Sin embargo, si tienes suerte, puedes echar un vistazo a esta famosa pista mientras viajas en el metro hacia el norte desde Grand Central Terminal. Bien, ahora es el momento de dejar el hotel y dirigirnos a una de las principales atracciones de Nueva York, Central Park. ¿Sabías que en su lugar hubo una vez un distrito entero? ¿Quién vivía allí? ¿A dónde iba esa gente? ¿Y qué se descubrió durante las excavaciones antes de la creación de Central Park? El pueblo de Seneca, principalmente una comunidad afroamericana, ocupaba el área desde West 82nd hasta West 89th Street. El pueblo existió desde 1825 hasta 1857 y tenía 225 residentes en 1855. De ellos, aproximadamente 2/3 eran afroamericanos y el resto eran inmigrantes irlandeses y alemanes. La formación del pueblo comenzó en 1825, cuando los terratenientes locales John y Elizabeth Whitehead dividieron sus tierras en 200 lotes y vendieron algunos de ellos. Los primeros 3 lotes fueron comprados por $125 por Andrew Williams, un lustrabotas afroamericano de 25 años. Epiphany Davis, empleada de una tienda, compró otros 12 lotes por $578 y la iglesia Ames Zion adquirió 6 más. Así nació la comunidad. Entre 1825 y 1832, los Whitehead vendieron aproximadamente la mitad de sus tierras a otros afroamericanos. Como resultado, a principios de la década de 1930, había unas 10 casas en el pueblo. A mediados de la década de 1850, se había ampliado a 50 casas. En su apogeo, el pueblo tenía 3 iglesias, 2 escuelas y 3 cementerios. A mediados del siglo XIX, muchos neoyorquinos percibían a los habitantes de Seneca Village como gente pobre que vivía en chabolas, sin saber que muchos de ellos eran terratenientes. Los residentes, principalmente afroamericanos, trabajaban como obreros o en diversos servicios. Además, la mayoría de sus hijos asistían a la escuela. Es decir, en comparación con otros afroamericanos que vivían en la ciudad de Nueva York, los residentes de Seneca Village eran significativamente más prósperos y, por lo tanto, legalmente elegibles para votar. En aquel entonces, Estados Unidos todavía tenía requisitos de propiedad para votar. Cabe destacar que, a principios de la década de 1850, los funcionarios de la ciudad comenzaron a planificar un gran parque municipal para ofrecer a los neoyorquinos un espacio recreativo. En 1853, la legislatura del estado de Nueva York aprobó una ley que reservaba 314 acres en Manhattan, desde las calles 59 a 106, entre las avenidas 5 y 8, para crear el primer gran parque público del país. Como resultado, los residentes del pueblo de Seneca tuvieron que abandonar sus hogares. Hasta el día de hoy no sabemos a dónde fueron. A pesar de su corta historia de solo 32 años, Seneca Village era una comunidad muy unida, un faro de estabilidad durante tiempos turbulentos. Probablemente pensaste que habíamos terminado con las mazmorras. Bueno, no es así, y estás a punto de mojarte un poco porque vamos a averiguar si alguien vive debajo de la ciudad de Nueva York. Se rumorea que algunas criaturas habitan definitivamente su inframundo, y no estamos hablando de ratas comunes, sino de caimanes. Las historias sobre estas criaturas que viven en las alcantarillas son en su mayoría ficticias y datan de finales de los años 1920 y principios de los años 1930. El New York Times informa que la ciudad rescata a unos 100 caimanes al año. ¿Y de quiénes? Bueno, de personas. Algunos son confiscados de hogares donde son mantenidos como mascotas ilegales. Curiosamente, en los Estados Unidos se puede comprar un caimán legalmente en línea con un permiso, siempre que aún sea pequeño. Sin embargo, algunas personas inconscientes mantienen a estos reptiles en casa ilegalmente, a menudo con
convirtiendo sus vidas en una tortura. Por supuesto, algunos de ellos intentan escapar. Aunque estos fugitivos pueden sobrevivir durante un corto tiempo en las alcantarillas de Nueva York, no durarán mucho allí. Por razones obvias, debido a las bajas temperaturas y las bacterias en las aguas residuales, los equipos de mantenimiento de alcantarillado confirman que no hay una población subterránea de caimanes. Sin embargo, la historia del caimán de las alcantarillas fue muy popular en la década de 1930, evolucionó a lo largo de varias décadas y se convirtió en otra leyenda urbana. Algunos incluso creen que se trata de un bulo creado por Teddy May, que era el comisionado de alcantarillas en ese momento. Sus entrevistas sentaron las bases para los primeros relatos publicados sobre estos reptiles en los túneles. Este tema ha cautivado a los neoyorquinos hasta tal punto que incluso establecieron un día especial, el 9 de febrero, que pasó a ser conocido como el Día de los Caimanes en las alcantarillas en Manhattan. ¿Es esta historia totalmente inventada? ¿Cómo pudieron los caimanes llegar a las alcantarillas? A mediados del siglo XX, las tiendas de regalos de Florida vendían crías de caimanes vivos en pequeños acuarios. Los turistas de Nueva York, encantados con estas diminutas criaturas, solían traerlas a casa. Sin embargo, a medida que los caimanes crecían y comenzaban a causar problemas, algunos propietarios crueles tiraban a estos animales por el inodoro o, según el comisionado de alcantarillado, no al inodoro, sino a los desagües pluviales. Algunas versiones van más allá y afirman que después de pasar tanto tiempo en esas condiciones y en completa oscuridad, los caimanes crecieron ciegos y perdieron su pigmento, volviéndose albinos. Este tema también ha cautivado a escritores de todo tipo de ficción. Los personajes también suelen soltar animales en la calle o tirarlos por el desagüe. Recientemente, algunos incidentes de la vida real han demostrado que tales leyendas no siempre son mitos. En 2010, la policía de Nueva York atrapó una cría de caimán de 0.6 metros de largo en una alcantarilla de Queens. Por cierto, este tipo de cosas asombrosas no solo ocurren en Nueva York. En 2017, se vieron caimanes en las alcantarillas de Florida. Más recientemente, en 2023, los trabajadores de Florida encontraron un reptil de 1.5 metros de largo en una tubería de tormenta. Pero es hora de que volvamos a la superficie. Apostamos a que ahora estás mirando la ciudad de los rascacielos con ojos completamente diferentes. ¿Bajarías hasta ese lugar? ¿Qué otras locuras sabes sobre ese lugar? Cuéntanos en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima vez y no lo olvides. Nosotros somos lo nunca contado.